días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno Libre. Como tú, soy Mario Morales, periodista y defensor del televidente del Canal 1. Y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí, ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que recomendaciones, inquietudes y dudas nos las pueden escribir a través del correo canal1.com.co o desde la página canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. Solo en épocas de crisis como la reciente pensamos en la importancia del agua y de su manejo en nuestra vida integral. No solo como recurso vital que se renueva, pero que, como estamos aprendiendo, también se acaba. Creímos de la mano de lecturas optimistas o de campañas publicitarias que el agua en nuestro país era ilimitada, que teníamos más de 1000 ríos corrientes todo el año y que incluso pecábamos por exceso. Hoy sabemos que no, ya sea por el cambio climático y su variabilidad, por el aumento de la demanda en sectores hiperpoblados o por la disminución de su calidad, que el agua en nuestro medio está en riesgo. Solemos culpar al fenómeno del Niño, pero hoy sabemos que es solo una de las variables. La sola lluvia no es la solución, que pasa además por decisiones políticas, técnicas, operativas, pero también por la pedagogía de nuestras audiencias que hoy nos preguntan: ¿es el agua y su manejo responsable una línea narrativa en nuestros medios y en nuestra televisión? ¿Cómo la televisión narra y representa el manejo del agua? ¿Lo hace? Los medios de comunicación realizan pedagogía sobre la importancia del agua y su administración adecuada. Para profundizar en ello nos acompañan esta mañana Daniela Quintero, periodista especializada en temas ambientales. Actualmente hace parte de la unidad investigativa del diario El Espectador. Daniela, bienvenida, buenos días. Mario, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. También está Carolina Bustamante, comunicadora social y periodista, especialista en alta gerencia, lidera el equipo de producción de especiales de Radio Nacional de Colombia y apoya productos convergentes de RTBC. Es además experta en delitos ambientales. Carolina, buenos días. Mario, buenos días y gracias por la invitación. Y está también con nosotros César Giraldo, periodista en temas de ambiente, a cargo del blog El Río en el diario El Espectador y experto también en temas de agua. César, bienvenido, buenos días. Buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Y desde la distancia nos acompaña Carlos Mario Jiménez, comunicador social y periodista, experto en educación, cultura, política y medio ambiente, investigador y analista, creador y director del portal web Primera Línea. Bienvenido, Carlos Mario. Buenos días. Buenos días, Mario. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con la audiencia de Canal 1. A propósito de audiencia, Carlos Mario, comencemos con ellos. ¿Sobre qué piensan? ¿Qué perciben sobre el tema que ellos mismos nos plantearon? La problemática viene desde hace mucho tiempo y sí se está informando, pero debería haber como tratar la problemática desde la prevención y tratarla no solamente como en la inmediatez, sino ser un poco más extensos y educar a los demás acerca del tema. Yo creo que ellos sí están informando porque por los medios de comunicación se entera uno de lo que está sucediendo, pero sería muy importante que se haga una pedagogía no solamente cuando hay escasez, sino constantemente para que no se nos olvide que hay que cuidar los recursos naturales. Considero que es algo más que nada momentáneo porque lo que resta del año es algo que no se ve ni se presta atención sobre esto. Es algo que tendríamos que hacer más énfasis en informar a la gente y hacer un tipo de pedagogía para que generar conciencia sobre el recaudo del agua, sobre cómo cuidarlo. Sí les hace falta muchísima más información y creo que hubiese sido más fácil que estos cortes que están haciendo, pues si a la larga nos van a ayudar, hubiese sido por localidades. No solamente, o sea, a veces uno queda desinformado y no hay oportunidad en que, bueno, se recolecte algo de agua. Bueno, es un reclamo, un jalón de orejas a los medios de comunicación. ¿Tú lo compartes, Daniela? Sin duda, yo creo que el agua ha sido como el patito feo de los temas de los medios y sobre todo de los temas ambientales. Son muy pocos los medios que más allá de coyunturas como estas dedican un espacio o una cobertura a tratar temas ambientales, sobre todo especializados en agua. Lo dimos como un recurso permanente y nos olvidamos. Ahí está, ahí estará. Creímos que era inacabable, Carolina. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo, pero creo que hay un factor fundamental en el que hay un mea culpa por parte de los medios de comunicación
y es sin duda la falta de empatía para contarle a la gente la importancia de la responsabilidad del cuidado del agua. También creo que en los medios de comunicación hay un problema fuerte en cómo estamos comunicando ese mensaje. Es decir, la información es mediatizada y se cuenta cuando estamos en un momento de coyuntura, pero no estamos teniendo en cuenta que el nivel de comunicación que debemos utilizar tal vez con las regiones o poblaciones un poco más lejanas a las urbes es importante. Entonces no es el mismo mensaje el que necesito dar acá en la ciudad que en el que estoy dando en otros territorios del país, y creo que ahí los medios de comunicación tenemos una responsabilidad enorme. Pasa lo mismo casi en todos los temas de ambiente, pero especialmente en el agua, ¿no? Olvidado. Sí, Mario. Comparto, como varios de los televidentes decían, que solemos hacer un cubrimiento reactivo del tema. Entonces se presenta una emergencia o una coyuntura como la que estamos viviendo y ahí sí vemos que el grueso de los medios reaccionan a la noticia e intentan, digamos, cubrirlo, pero solo desde esa perspectiva, y sí falta, como también lo señalan, quizás mantener estos temas en la agenda durante más tiempo para no reaccionar solo cuando ya se presenta, digamos, el desabastecimiento de agua, sino desde algunas semanas, meses antes, empezar a alertar, a advertir lo que se puede venir. Entonces, sin duda, es un cubrimiento reactivo y que de manera, digamos, muy puntual, solo en algunos medios vemos que es algo que se mantiene a lo largo del tiempo. Muy bien, el cubrimiento es reactivo por la crisis que estamos viviendo, por las circunstancias que nos aquejan. Pero, ¿y de pedagogía qué, Carlos? ¿Qué ha pasado con ello? Los medios de comunicación han jugado un papel vital e importante en el transcurso de los años para la preservación y el cuidado del medio ambiente y también del uso eficiente del agua. En la actualidad vivimos una crisis no solamente por el tema pedagógico, sino por el tema de las audiencias, donde nos toca recurrir a diferentes estrategias que no tienen en su agenda pública digamos, estos temas medioambientales que no son tan fáciles de vender, pero que sí generan preocupación al momento de escucharse y de presentarse una alarma. Claro, Daniela, no deja de haber un cierto tipo de molestia entre los ciudadanos, porque, bueno, finalmente la responsabilidad recae sobre ellos y después le echamos la culpa a la lluvia o a la falta de lluvias. Pero esa no es la causa fundamental de lo que estamos viviendo, ¿o sí? No, justamente yo creo que eso es algo fundamental cuando hablamos de temas medioambientales, en especial del agua, y es que usualmente los medios hemos cubierto el agua como recurso y los ciudadanos entendemos el agua como ese recurso que nos sale de la llave, pero no pensamos de dónde viene esa agua, qué es lo que está pasando con esos ecosistemas que protegen el agua, que la resguardan para que en tiempos de sequía esté disponible para todas y para todos. Entonces yo creo que eso es muy valioso, y también creo que por otro lado hemos repetido este discurso desde los medios y la ciudadanía de que somos un país rico en agua, ¿no? De que Colombia es privilegiada, pero no nos hemos puesto a revisar más allá cómo está la contaminación de esa agua, ¿no? Del 70% de agua disponible en el planeta, que decimos que el planeta Tierra es un planeta del agua, menos del 1% es agua que está disponible para uso de los humanos. Entonces yo creo que tener eso también presente tiene que ser muy valioso en coyunturas como esta. Nos creímos el cuento de que éramos ricos y que esa riqueza no tenía fondo. Escuchemos a nuestros televidentes preguntando. Colombia es un país con muchas riquezas naturales. ¿Por qué en los medios de comunicación y en la televisión no vemos un trabajo informativo continuo que promueva la concientización sobre el manejo sostenible de estos recursos naturales como es el agua? Sostenibilidad, ¿verdad? Sostenibilidad es la palabra clave en la pregunta, Carolina, de nuestra televidente. Pues creo que en primera instancia hay que decir que el hábito se vuelve costumbre y eso ha hecho falta en los medios de comunicación, es decir, ya ustedes lo habían mencionado, contar las cosas en un momento específico y no darle continuidad a eso, pues obviamente genera un inconveniente. Y el otro es que también considero que en los medios de comunicación en este momento hay un problema esencial, y es en el tema del agua específicamente se muestran dos lados de la moneda, ¿no? La gente que vive en las ciudades y las personas que están en las regiones de donde proviene el agua, digamos el recurso vital. Creo que hay que acercar un poco más a la audiencia y a los televidentes, si se quiere, a esas zonas, a esas regiones, porque la gente no entiende realmente cuál es el proceso. Y hay otro problema adicional, y es que dentro de la investigación o dentro de las muestras periodísticas que se quieren hacer, a veces recaemos en unos tecnicismos enormes que la gente no comprende, y que la gente termina, digamos, dejando el tema a un lado.
porque entre otras sienten que no hacen parte de ese tecnicismo, a pesar de que todo lo que nosotros hacemos en el día a día es responsabilidad o hace parte del problema. No entenderlo, no tener una conciencia clara y la forma de comunicarlo no ser clara para la gente, pues eso también genera que uno se haga a un lado de una situación que a la larga también le compete. No es tarde para comenzar, César, porque hemos dicho, lloverá, cesará el racionamiento, pero la crisis no quedará solucionada. Los embalses no se llenarán. Y en una nueva crisis climática, una nueva sequía, un nuevo fenómeno del Niño, estaremos en las mismas, pero especialmente en Bogotá y el centro del país, que es una región fundamentalmente lluviosa. ¿Por qué? Pues creo que hace también parte de lo que ya comentaban, y es que como hacemos un cubrimiento reactivo, nos hace falta entender que la disponibilidad del agua, que la conservación, que la gestión es un proceso complejo que viene incluso de lugares tan lejanos y quizás desconocidos para muchas personas como la Amazonía, de entender la relación que tiene el agua que podemos consumir acá con procesos que inician desde allá. Pero además no es solo un proceso que pues, a lo largo de miles, millones de años se ha hecho, sino que se viene agravando por cuenta del cambio climático, que cada vez tenemos que empezar a mencionarlo más y a tratar de entenderlo más y cómo nos va a impactar. Entonces seguramente vendrán muchas más crisis y momentos complejos como este, pero definitivamente desde los medios tenemos que empezar a entender y explicar que es un proceso complejo que nos viene acompañando desde hace mucho tiempo y que está cambiando por procesos más recientes y prepararnos para no ser solo reactivos de lo que viene hacia el futuro. Hacen falta más represas, más embalses, planes de ordenamiento coordinados, controlar el crecimiento de la población, sobre todo en metrópolis como Bogotá, porque con este desorden no habrá agua para tanta gente, Daniela. De acuerdo, yo creo que es muy importante tener en cuenta que cerca del 70% de la población en Colombia está ubicada en la cuenca del río Magdalena, ¿no? La cuenca del río Magdalena es la que en momentos como estos nos provee de energía, pero además provee de alimentación a un montón de poblaciones, no solo de las principales ciudades, sino de territorios que se ubican en esa cuenca. Y más de la mitad, por ejemplo, de los municipios que están en esa cuenca no tienen sistemas de tratamientos de agua. Entonces, ¿cómo estamos también tratando esas fuentes hídricas que nos dan el sustento en momentos de crisis y de no crisis? Es importante mirar todas esas causas para que comencemos a tener soluciones. Parte de ella tiene que ver con los televidentes. Escuchémoslos. ¿Qué estrategias podrían implementar los periodistas para asegurar que las narrativas sobre el tratamiento del agua no solo informen, sino que también motiven a la acción y promuevan cambios de comportamiento hacia la conservación y el uso responsable de este recurso? Bien, narrativas propositivas, ¿verdad? Es decir, narrativas planeadas con estrategia, no esperando la catástrofe para realizarlas, ¿verdad, Carolina? Creo que, digamos, una de las metas más grandes que tienen los medios de comunicación, ya sean privados o públicos, es entender que los ciudadanos necesitan una información clara, y para esa información clara definitivamente es importante entender el problema en su conjunto, es decir, no podemos seguir tratando la información desde lugares aislados. Entonces, ¿qué pasa en la Amazonía? ¿Qué pasa en las ciudades? ¿Pero qué pasa con las empresas? Es decir, el desarrollo versus el impacto que eso se genera. Entonces, sí creo que las estrategias de los medios deben estar dirigidas primero a unir a la comunidad, es decir, no solamente a mostrar que hay un problema, porque creo que el problema de la necesidad, en este momento el país no lo desconoce. Vamos, todos ya tenemos claro que tenemos un problema en este momento del agua, pero sí creo que primero tenemos que unir un poco más a la sociedad en su conjunto, y eso implica al Estado con relación a la necesidad de hablar sobre las temáticas del agua. Y segundo, ser un poco más propositivos como medios de comunicación. Muy bien, administrar el recurso es uno de los objetivos. Carlos, ¿cuáles son los desafíos en esta administración del agua en nuestro país? Pareciera que los ciudadanos no tuviesen conciencia de los efectos o los embates del cambio climático a nivel nacional e internacional. Un estudio del DANE revela, y del IDEAN también, revelan que, por ejemplo, los picos nevados de la Sierra Nevada de Santa Marta para el año 2050 no van a producir esos glaciales que generalmente hay. Entonces,
parece no estar dentro del pensamiento de los colombianos, si hablamos así, del uso eficiente del agua. Hoy vemos cómo se derrocha el agua, cómo las personas siguen lavando los vehículos con manguera, cómo los lavaderos de vehículos siguen usurpando y robando el agua porque toman el agua que viene normalmente de las tuberías con agua limpia para utilizarlo dentro del uso de sus, facultades y para prestar un servicio. Vemos también que las personas siguen derrochando el agua en sus viviendas. No hay un cuidado ni unas reglas a la hora de bañarse, a la hora de lavar la loza. Entonces digamos que ese tipo de acciones hacen que los más pequeños, los niños, no tengan esa educación, porque básicamente tampoco tenemos una cátedra educativa en el cuidado del medio ambiente dentro de las instituciones educativas. Simplemente sufrimos por algunas crisis y es el llamado que nos hacen las autoridades siempre al uso eficiente, pero el poco, dinamismo de la ciudadanía hace que esto no sea posible de manera exitosa al momento de filtrar los datos. Porque, Daniela, si tuviéramos agua de sobra, no se compadece que los usos que hacemos del agua sean los que actualmente tenemos, ¿no? A la hora del baño, como lo decía Carlos Mario, en los usos cotidianos que apuntan especialmente al desperdicio, ¿verdad? Así como pasó con la pandemia, tuvimos unos cuidados muy especiales en los momentos más críticos y luego los dejamos. ¿Va a pasar lo mismo con el agua? ¿Será que va a pasar lo mismo con el agua y estaremos otra vez sufriendo por esta ausencia de correspondencia de los ciudadanos en el cuidado del agua? Pues yo esperaría que no. Yo espero que momentos como este promuevan de verdad la reflexión. La primera vez, digamos, en mi vida, que soy joven, que tengo que vivir un racionamiento de agua en una ciudad como Bogotá, que además está rodeada de páramos y que tiene fuentes muy importantes de agua. Yo honestamente espero que este va a ser un punto muy importante de inflexión para empezar a cambiar o a ver cómo reflexionamos más sobre esas dinámicas, pero yo también creo que hay algo muy importante y es entender que aunque ahorita el discurso que estamos viendo recae mucho más sobre los ciudadanos como individuos, ¿no? Sobre esas acciones cotidianas, porque en Bogotá pues buena parte del consumo viene de los hogares, también hay que entender que hay otras variables más amplias que eso, ¿no? Hay que entender lo que decíamos, esa correlación con los ecosistemas que es fundamental, porque si uno no va a haber agua, cómo participa también la industria, cómo es el desperdicio del agua, porque hay ciudades o en el país en promedio cerca del 40% del agua que ingresa al sistema de acueductos se desperdicia, entonces hay un montón de agua que tampoco estamos aprovechando. Y nos toca solo desde el castigo, Carolina, aprender solo desde el castigo, desde la limitación, desde el racionamiento, o si no, no entendemos. No, yo no creo que sea así. Es decir, claramente se necesita una pedagogía clara que genere conciencia, pero no nos podemos acostumbrar a que siempre tenemos que someternos a un racionamiento, a una limitación para entender la necesidad que tenemos. Y es simple, la supervivencia humana depende del agua. Entonces es una responsabilidad compartida en la que claramente todos tenemos una responsabilidad, pero sí creo que hay algo importante y es, ya es hora de que en Colombia entendamos que la educación, la formación, la pedagogía con relación al cuidado y la protección del agua se debe dar desde los más pequeños. Y hay que tener en cuenta esto, digamos, a nivel periodístico, hay que tenerlo en cuenta cuando creamos contenido, también para niños, también para jóvenes, porque finalmente son las generaciones que van a tener la responsabilidad y van a tener que asumir las consecuencias de lo que está pasando hoy en día. Y lo otro que es supremamente importante es en esa cercanía que tenemos con la Amazonía colombiana, que es de allí de donde proviene finalmente el recurso natural para nosotros y que es vital, hay que tener en cuenta el conocimiento ancestral. Creo que nosotros eso sí lo hemos dejado de lado y hoy hemos comprobado que son los indígenas quienes han cuidado gran parte de ese recurso por el que hoy las ciudades de Colombia pues están peleando. Muy bien, más televidentes preguntando, escuchemos. ¿Cómo desde la televisión se puede visibilizar las zonas más vulnerables en la crisis ambiental? ¿Y cómo se podría proponer una solución a largo plazo desde los contenidos televisivos? Muy bien, televisivos y mediáticos en general. Creo que la prensa escrita se ha tomado en serio el papel. Algunos
portales, pero ¿y la televisión? Ustedes como televidentes, tú César como televidente, has visto que se lo ha tomado en serio la televisión y es posible a través de la televisión reforzar eso que ha iniciado la prensa escrita en nuestro país en la idea de concientizar en el uso del agua. Yo creo que sí, porque además tienen un recurso del que adolece tanto la prensa escrita como la radial, y esos son los recursos gráficos, y eso a la gente le ayuda a entender lo que decíamos, procesos tan complejos como el agua. Entonces, ¿qué puede hacer la televisión? Apoyarse bastante de esos recursos gráficos para ser muy pedagógicos en ayudarnos a entender todo este ciclo hídrico, pero también todo lo que viene a futuro con el cambio climático y lo que decía la televidente de esas zonas que van a ser más vulnerables, que ya lo están siendo, pero que seguramente en unos años lo serán aún más. Muy bien, recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los correos que ustedes nos han hecho llegar recientemente. Con María Alejandra Delgado. María Alejandra, buenos días. Buenos días, Mario, y buenos días a todos nuestros televidentes. Nuestro primer correo dice: cordiales saludos al defensor del televidente. Le comunico que desde hace un buen tiempo no he vuelto a ver Naruto Shippuden, ni su otra serie después de esa llamado Boruto Shippuden. Naruto Generaciones. Gracias por su atención, nos escribe David García. Bien, a todos los televidentes que nos escriben con relación a esta franja, todavía se demora en nuestro canal y todavía no está en perspectiva, María Alejandra. Nuestro segundo correo dice: señor Morales, interceda para que por favor terminen el noticiero por internet a las 10. Lo cierran antes de pasar los deportes. Nos escribe Jaime Carabalí y María Alexandra Carabalí. Muy bien, esto es muy importante. Hay televidentes que esperan esa franja deportiva que va al terminar toda la parte noticiosa y con la cual se cierra la emisión, pero no aparece en internet. Hay que dejarla, María Alejandra. Nuestro tercer correo dice: felicitaciones CMI por ser ganador del premio Inda Catalina. La experiencia no se improvisa, un ejemplo de trabajo y constancia. Los televidentes se merecen el mejor esfuerzo. Nos escribe Julio Muñoz. Fueron en realidad 3 premios para este canal, 3 premios India Catalina que hablan del esfuerzo del canal por ofrecer contenidos de calidad. Gracias a nuestro televidente, gracias a María Alejandra y a los demás corresponsales en todo el país que nos escriben con frecuencia. Muy bien, sigamos con los televidentes, escuchándolos, sobre todo a la hora de las propuestas, de las recomendaciones que le hacen a este medio, a los medios de comunicación y al resto de ciudadanos. Veamos. Estamos cortos en la información de la prevención, cómo sería el tema del manejo del agua, el manejo de la energía, de estos recursos que son vitales. El agua es un recurso vital y realmente nosotros no tenemos conciencia de cuidarla. Que no caigan en el error de volver la noticia del ahorro del agua como algo político, que depende de quien dé la orden para ahorrar agua. Tomen partido de ellos y se pierde el objetivo principal, que es que la gente tenga conciencia del ahorro del agua en todos los días del año, o sea, época de lluvia o época de lo que llamamos verano. Bueno, la recomendación a los medios de comunicación es que esto no tiene que ser solamente ahorita por el momento de crisis. Los medios de comunicación son una influencia muy grande para la ciudadanía y por tanto debe ser algo continuo. Deben estarnos enseñando cada vez más cómo manejar los recursos naturales, entre ellos el agua, que es tan importante. Me parece que no se debería olvidar el resto del año el agua, solo lo muestran cuando está en crisis y el resto del año es como que nadie sabe nada. Entonces para mí deberíamos tener más conciencia o ellos deberían hacer más conciencia el resto del año. Esta es una crisis duradera, permanente. Así lleguen las lluvias y se acabe el racionamiento, esto va a estar ahí por debajo de la agenda. César, recomendaciones, tareas para los medios de comunicación, para la televisión y para los mismos televidentes. No, pues como vimos, tener espacios permanentes, constantes y juiciosos sobre la difusión de los temas ambientales. Vemos que los televidentes están ávidos por
conocer y saber más de estos temas. Entonces, la invitación a los medios que todavía no tienen secciones de ambiente constantes y permanentes en su agenda es a que la abran, a que la tengan, a que permitan que sus periodistas se especialicen en estos temas para no solo reaccionar a las crisis, sino tener un cubrimiento permanente y que nos ayude a entender la complejidad de estos temas. Muy bien, Carlos Mario, tareas específicas que nos dejas a los medios y a los televidentes. Mi recomendación para crear este tipo de contenidos ambientales y con el tema del uso eficiente del agua es que nos adaptemos a las nuevas tecnologías, especialmente con el tema de cómo narrar a través de interacciones más eficientes multimedia. Hacer esos especiales que tanto se necesitan y obviamente hoy entrar a esa moda de TikToker, del Instagramer, también de los podcasts y no olvidarnos de las crónicas, que son las que tocan el corazón, de cómo las personas no tienen el uso racional para hacer eficiente, digamos, el agua en sus viviendas o en cualquiera de los hogares. Muy bien, ¿qué hacer, Carolina? ¿Qué nos propones? Pues yo tendría como 3 conclusiones básicas. La primera, que ya la han dicho en reiteradas ocasiones y los televidentes también lo señalaron, y es la permanencia. En la pedagogía hay que ser constantes en el diario de los medios de comunicación para esto. Creo que hay un segundo factor que es fundamental en el sistema de medios públicos de donde yo trabajo, la cobertura. Digamos que apoyarse de esa cobertura nacional que se tiene, ya sea a través de televisión o de radio, o como lo decía anteriormente el periodista, en productos que sean transmedia, que le permitan a la gente o que lleguen a la gente, pues es fundamental, y crear esos contenidos tiene una meta clave, y ese es mi tercer punto, y es que tenga un lenguaje inclusivo y diferencial. Y esto sí es súper importante para que la gente logre apropiarse del tema y finalmente logren entender la importancia que tiene para la subsistencia de los seres humanos, que nosotros empezamos a entender que hay que cuidar el recurso natural. Muy bien, Daniela, aquí estamos tomando nota. Yo creo que hay un par de cosas muy concretas. La primera, como mencionaban las compañeras y los compañeros, pues que, digamos, más allá en un país como este, en donde hay tantas coyunturas políticas, económicas, judiciales, los medios, los grandes medios, los pequeños medios, se den cuenta que más allá de esos temas hay unos temas ambientales y una agenda ambiental que tiene igual importancia y que también necesita como este espacio en los medios. Lo segundo, nos decían también los televidentes, que creo que es muy valioso, los medios nos hemos caracterizado por ser fatalistas, por ver siempre el error, y ellas y ellos están pidiendo también un periodismo de soluciones que se muestre qué puede hacer en unos espacios como estos. Y la tercera, pues también creo que sería una reflexión para las y los televidentes, y es, yo sé que también hay contenidos muy buenos que se están haciendo, rigurosos, juiciosos, que explican esta complejidad, pero también habría una reflexión a qué es lo que están consumiendo estas audiencias, porque cuando nosotros vemos esas cifras de lecturas, pues lo que consumen realmente tiene que ver mucho más con otras cosas que con estos temas que son de vital importancia. Muy bien, Daniela, muchas gracias. Gracias, Mario, a ti por la invitación. Daniela Quintero, periodista especializada en temas ambientales, actualmente hace parte de la unidad investigativa del diario El Espectador. Carolina, muchas gracias. Mario, gracias a usted y a todas las audiencias por compartir estos espacios, por abrir espacios al diálogo y al debate sobre este tema. Muy bien, Carolina Bustamante, comunicadora social y periodista, especialista en alta gerencia. Muchas gracias por estar con nosotros. César, muy amable. A usted, Mario, a las compañeras y a los televidentes por ponernos a reflexionar un rato sobre este tema que tiene que ser constante y permanente. Muy bien, agradecemos también a Carlos Mario Jiménez por estar con nosotros. Muy amable, Carlos Mario. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Fue un placer acompañarlos. Muy bien, es Carlos Mario Jiménez, comunicador social y periodista, experto en educación, cultura, política y medio ambiente. Y César Giraldo es periodista de ambiente a cargo del blog El Río en el periódico El Espectador. Gracias a nuestros panelistas, gracias a nuestra audiencia que nos acompaña semana a semana. Recuerden, amables televidentes del Canal 1, que todos los sábados tenemos una cita a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras, pueden escribirnos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus inquietudes, propuestas, recomendaciones y dudas mueven nuestra televisión, porque nosotros somos uno libre como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.